En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Martes de Industria acá en TX Plus y otro capítulo de Hágase la Luz, un capítulo internacional porque vamos a hablar de un tema muy importante. Primero que todo, saludar a mi partner aquí, Sebastián Campos. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? Todo muy bien por acá, Danilo, expectante, ¿no es cierto?, de esta entretenida conversación que se nos viene en este día martes. Traemos Y un estamos... invitado internacional para hablar de un tema que yo aquí te dejo, te bandejeo, porque aquí el experto en esta temática aquí, usted, don Sebastián. Así que cuéntanos de qué vamos a conversar con nuestro invitado. Nunca tan experto, ¿no es cierto? Vamos a traer a un experto de verdad acá. Y vamos a traer, ¿no es cierto?, al doctor Guillermo Bautista Alderete, que viene, ¿no es cierto?, desde el California ISO, directamente de los Estados Unidos, nos va a acompañar hoy día para hablar y discutir un poco, no tan solo del mercado de oferta, que ha sido uno de los temas que han estado en boga en el último tiempo acá en el sector, en el mercado eléctrico chileno particularmente, a través de distintos estudios que está promoviendo el coordinador, estudios que está desarrollando la Comisión Nacional de Energía en este momento también. Y el objetivo, ¿no es cierto?, es decir, oye, ¿cómo resolvemos los desafíos de la transición? ¿No es cierto? No hay que poner, ¿no es cierto?, la carreta delante de los bueyes y decir, oye, en realidad, ¿no es cierto?, el mercado de oferta es lo que queremos, porque en realidad lo que andamos buscando es decir, oye, ¿cómo hacemos funcionar nuestro sistema eléctrico y nuestro mercado para que las nuevas tecnologías se incorporen de manera adecuada, ¿no es cierto?, puedan remunerarse, puedan generarse fomentos a las inversiones? Y aquí hablamos de las energías renovables, ¿cierto?, solares y eólicas, hablamos del almacenamiento, hablamos de qué va a pasar con la electromovilidad, con la generación de distribuida, en sí un fin de nuevas tecnologías y un nuevo mundo para el cual nos tenemos que preparar, para el cual tenemos que adaptar nuestros mercados que no fueron pensados, ¿no es cierto?, en esta nueva estructura, en este nuevo paradigma del mercado eléctrico y del sistema como tal. Y por lo tanto, el mercado es una herramienta, ¿no es cierto? Es una herramienta que tiene que adaptarse de forma lo más adecuado para justamente poder integrar y poder desarrollar estas tecnologías en un ambiente competitivo, en un ambiente sano, que permita justamente lograr esta transición que todos anhelamos, porque el mundo, ¿no es cierto?, la está buscando. Ya estamos viendo los desastres que está trayendo, ¿no es cierto?, las lluvias hace un par de meses, hace un par de semanas, perdón, ¿no es cierto?, y desastres naturales en distintas partes del mundo. Es algo que, de alguna forma, a mi juicio, ¿no es cierto?, es innegable, y por lo tanto tenemos que tomar cartas en el asunto. Y para eso vamos a estar conversando acá, ¿no es cierto?, y trayendo a uno de los referentes internacionales, a California, que siempre ha sido, ¿no es cierto?, un ejemplo. Y bueno, vamos a ver qué nos da esta entretenida conversación, pero antes nos vamos con un pequeño tema para amenizar la tarde, así que Danilo, ¿con qué nos vamos? Como estamos aquí en el barco del mercado de ofertas derecho, ojalá que no nos pase esto. Collision, Fey No More, en Ojalá esta que no pase. tarde de día martes TX Plus. Así que vámonos con Fey No More y volvemos con Guillermo Bautista.
y ya estamos de vuelta, querido Radio Escucha, después de este tremendo tema, y estamos aquí con el invitado del día de hoy de Hágase la Luz. Estamos con el doctor Guillermo Bautista. ¿Cómo está, Guillermo? Muchas gracias por tenerte en nuestro programa. ¿Cómo va todo por allá? Gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta tarde y felicidades por tu programa. Hoy, muchas gracias, Guillermo, por estar acá en este esfuerzo internacional que hemos hecho en esta tarde de traer a alguien que nos pueda ayudar a analizar lo que nos está pasando acá nosotros en Chile. Y a ver si nos puede dar unos tips de qué tenemos que hacer, porque tenemos, no voy a decir, acá para decir que hay un desorden, decimos está la escoba, pero no creo que está tal la escoba en Chile, pero seguramente la conversación que vamos a tener contigo nos va a ayudar a algunas cositas que podemos hacer. Pero antes de partir, me gustaría presentarte a ti, a nuestros auditores. Guillermo Bautista, doctor en Electrical and Computer Engineering de la Universidad de Waterloo, ingeniero electricista del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Ha desarrollado su carrera desde el año 2007 en el CAISO, en el operador del mercado de California, donde se inició como parte del equipo de desempeño del mercado, y a partir del año 2017 eres el director de análisis de mercado y pronósticos de dicha institución. El doctor Bautista es autor de numerosos artículos sobre mercado eléctrico y ha presentado su trabajo en diferentes foros de todo el mundo. Autor del libro Competition in Electricity Markets, Modeling and Economics del año 2010, así que tenemos toda una eminencia acá en esta tarde de Hágase la Luz. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar nuestra invitación. Y hoy nosotros siempre decimos que acá en el programa el tiempo vuela, así que entremos directo en materia, directo en las preguntas que tenemos preparadas. Y bueno, partimos siempre porque el CAISO, ¿no es cierto?, y California en general, siempre ha sido un ejemplo acá en la región, particularmente en Chile siempre lo tomamos como un referente a nivel mundial. Respecto a los distintos desafíos que ustedes han, ¿no es cierto?, ido desarrollando a través del tiempo y en el que de alguna forma también han sido pioneros a nivel mundial en la integración de energías renovables, en los desafíos de sostenibilidad también, y han sido, ¿no es cierto?, un ejemplo de referencia en todos nuestros diseños de mercado que hemos ido generando a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntarte primero como un poco de historia, ¿cierto? Y para conocer, para que nuestros radioescuchas te conozcan, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste al CAISO? Y si allá, ¿no es cierto?, también se siente el hecho de sentirse como un referente, porque en general, ¿no es cierto?, en la región siempre se mira a California como un punto a seguir. ¿Cómo lo ves? Sí, claro. Bueno, puedo empezar por decirte que tengo hasta el momento 16 años trabajando en el operador del sistema de California. Me uní en el 2007. Antes de eso era profesor en la Universidad de Waterloo en el Departamento de Ciencias de la Administración. Y el doctorado que hice por allá del 2005 fue precisamente en mercados eléctricos. Entonces, diría que fue exactamente el momento oportuno cuando terminé mi doctorado en el área tan crítica que en ese momento era la reestructuración de sistemas eléctricos y en particular en California. California a partir del 2000 empezó en una transición de un modelo de mercado. Todos conocen la historia de cómo se dieron las cosas por allá de 1999-2000 cuando surgió esta crisis económica, precisamente basado en un modelo muy simplificado. Entonces, a partir de esa crisis económica, se estuvo buscando un nuevo modelo de mercado que pudiera funcionar para las condiciones de California. Ese esfuerzo se inició tan temprano como en el 2000 y efectivamente se implementó en el 2009. Entonces, cuando terminé mi doctorado, diría yo que fue el tiempo preciso, porque era un tiempo muy oportuno para integrarse al operador del sistema, debido a que estaba todo este esfuerzo en implementar un modelo nuevo de mercado. Entonces, naturalmente, con el background que tenía de mercados eléctricos, fue una asociación muy natural que se dio, me gustaron las condiciones, y originalmente soy de México, entonces la parte secundaria fue el clima, obviamente. Había estado varios años en el este de Estados Unidos, en la parte de Ontario, y es un clima un poco frío, entonces hubo una segunda parte de la motivación para venir aquí a California y asentarme. Y a partir de ahí he tenido la oportunidad de moverme en diferentes áreas de la compañía, empezando por operaciones, pasando por tecnología, por el desarrollo de políticas,
y actualmente en el área de desempeño. Entonces, el tiempo vuela, como lo has dicho, es una etapa que ha durado 16 años, pero ha sido muy rápidamente vivido. En términos del referente, yo diría que es no solamente un referente desde el punto de técnico de energías renovables, sino en general de la tecnología, de la novedad para implementar soluciones a ciertos problemas. Y en cierta medida tiene que ver con las condiciones propias de California. Es muy conocido, por ejemplo, que California, el estado de California, tiene unas metas muy ambiciosas en el aspecto ambiental y te diría que en gran medida esas políticas energéticas inducidas por estas metas ambientales ha definido en gran medida la trayectoria que el sistema eléctrico tiene que tomar. Entonces, en gran medida estas políticas energéticas están definiendo qué tipo de generación va a existir en el mercado, qué tipo de demanda va a estar en el sistema, y basado en eso, nosotros como el operador del sistema tenemos que encontrar las soluciones debido a las condiciones que están dadas. Es un área muy interesante porque obviamente son retos que están a la punta de la tecnología, a la punta del referente. Entonces, es una oportunidad muy interesante de poder contribuir en los problemas que son nuevos, que son recientes debido a estas metas tan ambiciosas del medio ambiente. Nosotros acá en Chile estamos analizando seriamente, hay diferentes estudios que ha hecho el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el regulador del sistema, y también el Coordinador Eléctrico Nacional, que también está embarcado hoy día en un estudio bastante ambicioso con el objeto de evaluar cómo operaría un mercado de ofertas acá en nuestro país. Pero antes de entrar en esa materia, algo que yo sé que es muy complicado, pero a ver si que tú nos puedes contar un poco cómo funciona el mercado energético allá en California y quizás cuáles fueron las razones que lo llevó a optar por el actual diseño. Sí, claro, hay bastante historia acerca de este aspecto. Empezaría por decir que en forma generalizada, en los operadores de sistemas de Estados Unidos se tiene un modelo relativamente similar. Es un mercado, un diseño de mercado muy estándar, donde hay ciertos elementos bien definidos. Y obviamente cada sistema con las condiciones propias de cada sistema va a tener ciertas variantes que se tienen que tomar en cuenta. Y ciertas variantes pueden ser no solamente basadas en cuestiones netamente técnicas, políticas energéticas, por ejemplo, a diferencia de otros países, en Estados Unidos cada estado, como California, tiene gran libertad para definir las políticas energéticas. Entonces, en cierta medida eso influye también qué tipo de solución, qué tipo de mercado se tienen que implementar. Y obviamente también hay un aspecto histórico, un aspecto fundamental de cómo se definió el mercado actual de California. Tiene que ver con sus inicios. Todo esto surgió a partir de la crisis energética del 2000 y obviamente un aspecto fundamental fue asegurarse de que se tuviera suficiente capacidad en el sistema para poder suministrar la demanda pico. Eso definió la ruta a seguir. Por ejemplo, es muy típico tener ciertos componentes en cualquier mercado de Estados Unidos. Tiene que haber un mecanismo que te provea la capacidad del sistema. Ese mecanismo puede ser tan simple como un mercado de capacidad. Por ejemplo, PG&E en Nueva York, MISO tiene ese tipo de mercados de capacidad, que es un mercado a largo plazo. Nosotros en California específicamente no tenemos un mercado de capacidad, pero tenemos un proceso basado en transacciones bilaterales, donde las entidades que tienen la obligación de servir la demanda tienen que entrar en transacciones bilaterales con generación y asegurarse que esa generación va a estar disponible y es suficiente para proveer su pico de la demanda. Ciertas políticas del Estado, por ejemplo, pueden influir en cómo se tiene que definir la composición de la generación. Por ejemplo, puede haber ciertos incentivos para incentivar la introducción de nuevas tecnologías como el almacenamiento, ¿no? Entonces, influye mucho en este sentido las políticas energéticas que definen la tendencia en el sistema específico. Ahora, cuando nos movemos hacia un tiempo más operativo, que es más a tiempo real, los mercados son muy, muy similares. Siempre va a haber un mercado para proveer mecanismos de protección a la congestión.
que se le llama derechos financieros de transmisión. Ajá. Es un mercado netamente financiero que se corre meses en adelanto al tiempo operativo. Después de eso hay una estructura del mercado de energía, que es lo que se le llama un mercado spot. Y prácticamente hay dos componentes. Uno que es el mercado de adelanto. Se corre un mercado un día en adelanto. De hecho, esa es la razón del nombre. Y es un mercado netamente financiero, donde todo se liquida basado en las transacciones que ocurren en este mercado de adelanto. Y de ahí puede haber variaciones, cómo nos movemos de ese mercado de un día en adelanto hacia la operación de tiempo real. Nosotros específicamente tenemos 3 mercados que actúan en el mercado, en el aspecto de tiempo real. Tenemos un mercado horario, porque por ejemplo California está interconectado con muchas áreas de control en el oeste de Estados Unidos. Este mercado horario nos permite definir cuáles son las transacciones entre áreas de control, los intercambios comerciales. Después nos movemos a un mercado de 15 minutos, donde se hace la primera definición de cómo van a estar operando los recursos de generación, qué demanda se tiene proyectada a suministrar, una vez que ya están definidos los intercambios. Y de ahí se mueve uno al tiempo de balance, que son cada 5 minutos. Cada 5 minutos el mercado está encontrando la solución óptima. Tenemos un pronóstico de la demanda y tenemos que suministrar esa demanda con toda la generación que está disponible. Entonces se generan los despachos para los generadores, se generan los precios a los cuales se liquida tanto la generación como la demanda, y a partir de ahí lo que sigue es exactamente la operación en tiempo real. Es prácticamente un sistema de control, porque se hace un balance de suministro con demanda en base a 4 segundos. Esto ya es netamente operativo, pero todo está predefinido en cuál fue la solución de los mercados que anteceden la operación actual en tiempo real. Diría, en cierta forma, una forma muy estándar de correr un mercado, y obviamente un aspecto fundamental que se empleó mucho esfuerzo tiene que ver con la definición de lo que le llamamos un mercado nodal, porque tenemos un sistema con diferentes líneas de transmisión, diferentes puntos de carga, diferentes generadores, y la realidad es que con toda la combinación de generación y demanda va a haber limitaciones en las líneas de transmisión en ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de energía renovable en el sur que tiene que fluir hacia el resto del sistema. Obviamente la transmisión que está ubicada en esa área geográfica va a estar congestionada, tenemos que hacer un manejo de la congestión. Entonces, un aspecto crítico y primordial del diseño que implementamos desde el 2009 es con asegurarnos que nuestros despachos a través del mercado puedan incluir el manejo de la congestión. Es lo que le llamamos un mercado nodal, y de nuevo es una estructura muy generalizada en Estados Unidos. Se generan precios, no solamente un solo precio a nivel del sistema, sino es un precio definido por cada ubicación, por cada nodo del sistema. Y obviamente esto implica ciertas características, ciertos retos, porque resolver un sistema tan complicado con tantas ubicaciones, tenemos cientos de líneas de transmisión, tenemos alrededor de 10,000 nodos del sistema que tienen que generar precios cada 5 minutos. Entonces hay ciertos retos tecnológicos para asegurarnos que podemos correr el mercado en los tiempos que se necesitan. Me imagino. Tremendo desafío debe ser gestionar, ¿no es cierto?, tremendo mercado a tan corto plazo, ¿no es cierto?, y buscando señales que sean las correctas para incentivar también a todos estos recursos, ¿no es cierto?, a que sean de alguna forma eficientes al momento de generar. Y en ese sentido, Guillermo, después de esta gran explicación que nos acabas de dar, ¿cuál es el rol del CAISO en la formación de este mercado? ¿Y cómo se relaciona un poco con los agentes, ¿cierto?, con los agentes generadores, con las demandas, etcétera? No sé si nos puedes contar, ¿no es cierto?, esas dinámicas que ocurren en la formación del mercado. Sí, claro. El operador del sistema de California es una entidad independiente. No somos una entidad gubernamental, no somos una entidad privada, somos una entidad que no es para beneficio propio. Entonces, como tal, somos prácticamente la parte central, la casa donde se limpia el mercado. Estamos a cargo de operar el mercado y operar el sistema de transmisión y generación de California.
Nosotros no somos dueños de transmisión, ni de generación, ni de demanda, simplemente somos una entidad neutral. Todos los participantes del mercado tienen que venir a través de nosotros. Si es una demanda, por ejemplo, tienen que hacer sus ofertas, definir su participación en nuestro mercado. Por el otro lado de la generación, tienen que hacer sus ofertas, definir sus recursos. Y nosotros, como la entidad neutral, vamos a encontrar la solución óptima de cómo podemos suministrar la demanda basada en toda la generación que está disponible, mientras nos aseguramos que podemos operar el sistema de transmisión de una manera confiable, respetando prácticamente todas las restricciones de seguridad y confiabilidad que tenemos en el sistema. En ese sentido, somos una entidad que simplemente opera el mercado, opera el sistema y liquidamos todas las transacciones de todos los participantes, pero somos neutral, no tenemos ganancias, no tenemos pérdidas, simplemente manejamos la parte central de operar el sistema y el mercado. En algún momento, quizá antiguamente, había otra configuración del operador del sistema, a lo mejor antes de la crisis. ¿Pudo haber sido gubernamental en algún momento? Sí, era una estructura diferente y realmente fue eso lo que llevó en gran medida a los eventos del 2000. Y en ese sentido, originalmente la estructura era un poco diferente. Había una entidad que se encargaba de manejar el mercado, que era efectivamente el ISO, pero, perdón, había una entidad que se encargaba de operar el mercado, que era el Power Exchange. Y había otra entidad, que era el California ISO, que se encargaba de manejar la confiabilidad y la operación del sistema. Entonces era una comunicación muy estrecha entre las dos entidades que limpiaban el mercado, mandaba todas las transacciones, todos los despachos, y ahora el operador del sistema tenía que asegurarse que fueran factibles y tenía que hacer algunos movimientos. Ese esquema eventualmente mostró que no era efectivo y en gran medida creó ciertos problemas, y fue la motivación para cambiar a la estructura actual, donde es una sola entidad, el operador del sistema, que opera el sistema eléctrico y a la vez maneja el mercado financiero. Me acordé que yo debo haber salido a la universidad como el año 2004, 2005 por ahí, y de los papers que leíamos era cómo se salía de la crisis californiana, y ahí me acordé del Power Exchange, pasó aquí el rayo del recuerdo. Sí. Hay mucha historia en ese sentido. Sí. Historia, películas. Y también, hasta canciones. Oye, Guillermo, y te queríamos invitar, ¿no es cierto? Haciendo la primera pausa del día de hoy, ¿no es cierto? Pasó rapidísimo este primer bloque, muy, muy entretenido. Y que programes, ¿no es cierto?, alguna canción, ¿no es cierto?, que te guste y que nos deje aquí a nuestros queridos radioescuchas por los siguientes par de minutos. Claro que sí. Bueno, muy, muy típico para la audiencia, diría que sería Aquí, de La Ley. Muy buena canción, de un grupo que, como conversábamos antes de empezar a grabar, pegó harto en México La Ley, casi medio locales. Sí, yo crecí escuchando a esa banda, ¿eh? No, muy buen rock nacional, internacional en tu casa, así que nos vamos a escuchar a La Ley con la canción Aquí y volvemos un par de minutos a seguir conversando con Guillermo Bautista de Kaizo acá en Hágase la Luz. Así que esperen un minuto y volvemos. Acercándose hacia el encuentro con la frontera. Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los 1001 tesoros. El mundo
mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Lamento hay en mi corazón, pues imaginación es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Sha-da-da-da-da. Y ya estamos de vuelta después de esta tremenda canción de La Ley ahí con el Beto Cuevas. Y bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, esta entretenida entrevista. Danilo, vamos a continuación. Sigamos, aquí hay que sacarle el jugo a nuestro invitado acá con toda esa información que nos puede dar desde California, al norte de este mundo. Vamos un poco también, tú lo mencionaste, muy ambiciosas metas que tiene no solamente California, sino también otros estados en una migración hacia las energías renovables. Hoy día, ¿en qué situación está California en cuanto a metas y también un poco de retrospectiva, como segunda parte de la pregunta, de qué desafíos tuvieron inicialmente para asegurar una inserción segura y cómo lo fueron resolviendo en el tiempo, quizás en temas, por ejemplo, de pronóstico, flexibilidad, vertimiento, etcétera, un poco de cómo se fueron adaptando a esta nueva tecnología con todas sus características. Uy, este es un tema bastante amplio y complejo. Déjame tocar a ciertos puntos que considero son críticos en este punto. Para empezar, déjame darte un poco de referencia para saber la magnitud del problema con el que estamos lidiando.
Nuestro sistema, por ejemplo, es un sistema que alcanza el pico en el verano. Somos un sistema de verano. Nuestra demanda pico podría ser alrededor de 50.000 megawatts. Ese es el Ya. tamaño del sistema. Tomando ese punto como referencia, te puedo comentar que actualmente tenemos alrededor de 15.000 megawatts de energía solar, alrededor de 6.000 megawatts de energía de viento, alrededor de 11.000 megawatts de energía distribuida detrás del medidor que es solar, los techos solares, y alrededor de 5.000 megawatts de energía de almacenamiento. Entonces, cuando tomas como referencia el punto pico y ves estas contribuciones de energías renovables, puedes darte cuenta que es una gran penetración la que ya tenemos hasta el momento. Ahora te puedo decir, por ejemplo, la mayor penetración en el sistema no sucede en el verano, sucede alrededor de los meses de marzo, abril, cuando estamos transicionando del invierno a la primavera. Es cuando nuestras demandas son relativamente bajas. En lugar de 50.000 tenemos picos de 25.000, 28.000 megawatts. Y es cuando estamos produciendo una gran cantidad de energía solar, de viento, hídrica también, porque es la época donde la nieve se derrite, empezamos a recibir todo el agua de los recursos hídricos. Entonces es común, podría decirse en estas épocas, que nuestro sistema se balancea netamente con energías renovables. Toda la demanda se suple con energía renovable solar, viento e hídrica. Hemos alcanzado récords del 100% de suministro de energías renovables alrededor de estas fechas de abril. Entonces, esto te da un contexto, ¿cuál es la situación actual? Obviamente, el nivel de penetración de energías renovables representa ciertos retos. Puedes tener un parque de generación de 1.000 megawatts que va a representar ciertos retos que pueden ser muy diferentes a los retos que vas a enfrentar cuando tienes una penetración de 10.000 megawatts. Los retos operativos son lógicamente diferentes. En términos operativos, la integración de energías renovables representa ciertos retos. Uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con la variabilidad, la incertidumbre en los sistemas. Antes de la integración de energías renovables, la única incertidumbre que se tenía era la demanda. Y relativamente hablando, se podían hacer buenos pronósticos de demanda porque sabes que hay ciertas tendencias de cómo se utiliza la energía eléctrica debido a las industrias, al comercio, al consumo residencial. Bueno, eso ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Uno, porque mucha de la demanda ahora se suministra con los techos solares. Y los techos solares varían dependiendo de la radiación del sol. Si hay una nube, esa generación no está presente y ahora se tiene que suministrar una demanda adicional. Entonces, la demanda por sí misma es más variable, simplemente porque la generación distribuida va a impactarla de forma muy similar a las condiciones ambientales. Tenemos el otro aspecto que ahora, además de la incertidumbre de la demanda, la generación es incierta. La energía solar de viento es incierta simplemente por las condiciones ambientales. Hay una nube, el viento para de soplar, la generación para o se reduce. Entonces, tienes nuevas variables de incertidumbre y variabilidad para operar el sistema. Si juntas todas estas condiciones, lo que resulta es un sistema altamente incierto y variable. ¿Cómo podemos operar el mercado? ¿Cómo podemos operar el sistema con todas estas nuevas condiciones de variabilidad? Se tiene que buscar soluciones. Sabemos que el clima siempre va a ser variable. No podemos negar o poner un remedio a esa condición variable. Es inherente. Lo que podemos hacer es diseñar un mercado de forma que podemos atacar y prever cuando esa variabilidad va a pasar. Y uno de los retos que hemos estado lidiando en los últimos años, efectivamente desde el 2015, es con diseñar un mercado que nos permita tener la capacidad, la flexibilidad en el momento que se necesita. Si tienes unas rampas inducidas por la variación solar, por ejemplo, que puede pasar en cuestión de minutos, necesitamos asegurarnos que el mercado va a ser capaz de despachar recursos en cierta forma, que tienes la capacidad y la capacidad flexible para absorber esa variabilidad. Entonces, en términos del mercado, hemos
pasado en los últimos 7 años o algo así, definiendo un nuevo producto. Un mercado tiene diferentes productos donde se liquidan las transacciones. Puede ser un producto de energía, de servicios de confiabilidad como regulación, reservas rodantes, eso es muy clásico. Además de eso, hemos implementado e introducido un producto que se llama producto de rampa flexible. Es capacidad que se puede mover rápidamente de cualquier recurso, puede ser recurso hídrico, térmico, de almacenamiento. Debido a las condiciones de cada recurso puede contribuir en cierta forma a esa capacidad flexible. Entonces el mercado consistentemente en 5 o 15 minutos, además de suministrar la demanda con recursos de generación, se asegura que tenemos este excedente de capacidad flexible que está disponible para cuando la incertidumbre se materializa, podemos absorberla con este nuevo producto. La otra parte que es un tanto incierta, simplemente porque es el último reto con el que estamos lidiando, es acerca de la energía distribuida, no solamente generación, pero también demanda. Por ejemplo, vehículos eléctricos. California hasta hace poco rebasó la marca de 1 millón de vehículos eléctricos. Cuando todos estos se conectan, obviamente para cargarse durante el día, van a tener un impacto en la demanda, ¿no? Va a cambiar no solamente el nivel de consumo, pero también la tendencia, cómo se comporta la demanda. Si la gente está cargando sus vehículos en el trabajo, puede ser una demanda que se materializa a mediodía. Pero lo típico es que pueda regresar a la casa a cargarlo durante la noche, entonces incrementa la demanda para el pico. Entonces hay nuevas variantes que tenemos que considerar y obviamente tiene que darse en cierta forma de cómo podemos obtener pronósticos adecuados con todas estas nuevas variables. Un reto que hemos enfrentado, por ejemplo, en el área de pronósticos de demanda y de generación de energías renovables, tiene que ver con la calidad de datos que tienes. Una parte muy básica de un pronóstico de demanda es que necesitas tener un buen sistema de datos históricos. Si sabes que hace unos años hubieron ciertas condiciones climatológicas muy similares, puedes tomar estos datos como referencia para generar un pronóstico de demanda para condiciones similares. Pero si queremos regresarnos 3, 4 años atrás, no tenemos referencia de cuál era la demanda, el comportamiento de la demanda con vehículos eléctricos. No había vehículos eléctricos. Entonces tienes este reto de que simplemente no tienes esa referencia de datos para poder hacer un pronóstico adecuado hacia futuro. Y es un pronóstico que se está moviendo porque ahora tenemos 1 millón, un año más adelante puede ser 1,5 millones. Entonces es un objetivo que constantemente está evolucionando. Y obviamente esto requiere de que constantemente estemos ajustando las reglas, el diseño del mercado, simplemente para mantenernos en línea a los desarrollos que están pasando en el sistema. Tremendo desafío. Tremendo desafío. Claro, porque esos números, ¿no es cierto?, que de repente uno acá recién está empezando a ver. Acá en Chile nosotros siempre decimos que vamos un poco a la cola, ¿no es cierto?, y siguiéndolo a ustedes, tampoco tan de lejos, porque nosotros igual, para nuestro sistema, que también no es tan grande, ¿no es cierto?, un poco más pequeño, pero igual los niveles de penetración de energía renovable han ido creciendo, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y en ese sentido, ahí, Guillermo, te quería preguntar, claro, que tú nos mencionabas estos desafíos de futuro, vehículos eléctricos, generación residencial, muchos sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Entendemos tanto a nivel utility scale como a nivel de distribución. Y ahí, a tu juicio, ¿cierto?, ¿cuál es la mejor forma de prepararse? ¿Cuál es la mejor forma de preparar este futuro que a lo mejor va a llegar a nosotros a lo mejor en un poco más de tiempo, ¿no es cierto? A lo mejor tenemos más tiempo para prepararnos, pero tal vez ustedes ya lo tienen a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se están preparando hoy día para ese futuro tan próximo y complejo también que se viene? Sí, claro. Diría que no hay una solución mágica, simplemente hay una variedad de retos que parte de la complejidad es que no sabes exactamente qué va a estar enfrentando unos años adelante, ¿no? Por ejemplo, cambios en un sistema eléctrico toma años, construir una línea de transmisión, hacer ciertas inversiones en los sistemas. Son cuestiones que toman ciertos ciclos naturales de implementación. Entonces, uno de los retos es eso, exactamente la incertidumbre de lo que viene. Podemos planear tanto como sabemos en los programas de políticas energéticas que sabemos que van a pasar. Sabemos, por ejemplo, que para el 2045 tiene que ser completamente un portafolio de energía renovable. Sabemos que para ese año debe ser 100% renovable.
Entonces podemos empezar a trazar rutas críticas de implementación, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué estructura de mercado nos podría permitir evolucionar y poder soportar este tipo de políticas energéticas? Y desafortunadamente diría que también hay ciertos puntos ciegos que simplemente hasta el momento en que estás implementando o estás lidiando con el problema, te das cuenta de la complejidad y qué tipo de soluciones puedes experimentar. Nada más por darte un caso específico, por ejemplo, energías de almacenamiento. Esta es una tendencia que se ha dado en los últimos 3 años. Es completamente nuevo y hemos invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo para asegurarnos que podemos despachar estos recursos efectivamente a través del mercado. Y nuevas tecnologías siguen surgiendo. Ahora hay ciertas capacidades que hace 3 años no se podían considerar. Simplemente es a la velocidad a la que la tecnología se está moviendo. Sin importar esta velocidad, diría que una parte fundamental tiene que ver con, al final de cuentas, tener la capacidad, la visibilidad, en los sistemas eléctricos se le llama observabilidad, de las condiciones del sistema. Todo este nuevo ola de nuevas tecnologías poseen ciertos retos, porque, por ejemplo, si es a nivel distribuido, el operador del sistema no tiene la visibilidad de lo que está pasando. Y ese es uno posiblemente de los mayores retos que vamos a enfrentar en un futuro cercano. Simplemente vemos el efecto, pero no podemos controlarlos, no podemos predecirlos. Y es un punto ciego que tenemos que lidiar de cómo podemos mantener la visibilidad, qué datos necesitamos acceder para poder mantener la operación del sistema. Entonces es un sistema con muchas facetas, cada una tiene su complejidad en sí mismo y desafortunadamente muchas condiciones se van dando a medida que solamente se sabe de cuál es el nuevo reto. Tecnologías nuevas, distribuidas o de almacenamiento, todas esas tecnologías son nuevas y están constantemente cambiando. Entonces, una parte fundamental es que el operador tiene que ser suficientemente ágil para poder adecuar el mercado, las prácticas operativas a la velocidad que los cambios se están dando. Entonces, una parte fundamental es tener esa agilidad para poder ajustarse. Oye, eso cae. Quiero empalmar eso con la siguiente consulta, porque nosotros estamos, como te comentamos al principio, ya partiendo de un análisis, debe haber iniciado hace algún par de años atrás, pero yo creo que ya está en una etapa de maduración mucho más relevante en cuanto a migrar. Hoy día nosotros tenemos un mercado en base a costos auditados, ahí se despeja el costo marginal del sistema y queremos pasar a este mercado de oferta. Y en alguna, hablemos de voces, de repente pareciera que eso va a ser como la panacea y nos va a resolver todos los problemas que hoy día tenemos de vertimientos de energía, de valorización, etcétera, etcétera. Y al parecer, sí, pero con cuidado y con diseño ad hoc, como tú nos cuentas. De hecho, no sé, ejemplo, Europa, algunos países también tienen mercado de oferta y vemos costos cero bastante repetitivos en algunas épocas del año. Quizá con lo que tú nos acabas de decir, esto del dinamismo y de tener un operador, en este caso nuestro coordinador eléctrico, que tenga la suficiente flexibilidad y herramientas para ir adaptándose. ¿Qué otro, no sé si consejo o qué es lo que tuviste que tenemos que tener sí o sí presente en esta mesa de conversación para empezar este mercado de oferta? Y ahí pongo una pregunta como para cerrar. ¿Es este mercado de oferta un buen compañero del desarrollo de las energías renovables? Pregunto muchas cosas. Sí, sería un poco precavido en términos de generalizar, porque obviamente cada sistema tiene sus propias características y sus propias condiciones, incluso más allá de cuestiones técnicas, incluso en cierta forma políticas, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es de que el diseño basado ya sea en costos o en ofertas, cualquiera puede ser atractivo en términos de producir un mercado eficiente, pero hay muchos aspectos periféricos que pueden hacerlo o destruirlo. No solamente es ese componente fundamental, sino es todas las soluciones periféricas que necesitas. Por ejemplo, los precios es una gran forma de mandar la señal adecuada a los participantes.
Si tienen un precio que refleja las características del recurso, la motivación está para el recurso de poder seguir la instrucción. De otra forma va a estar siguiendo, no va a estar siguiendo la instrucción y puede crear problemas operativos. Pero hay cuestiones, por ejemplo, de liquidación. ¿Cuáles son las reglas de liquidación del mercado, ¿no? Si están basados en oferta, ¿qué pasa cuando un recurso no es capaz de recuperar todos sus costos ofertados? En cualquier sistema que cheques en Estados Unidos, por ejemplo, hay un mecanismo que se complementa con el mecanismo basado en ofertas, que es asegurar que el participante no tiene pérdidas, prácticamente es capaz de recuperar sus costos de oferta. Aunado a eso, obviamente porque es basado en ofertas, siempre va a haber esta preocupación, ya sea netamente teórica o práctica, de la posibilidad de manipulación del mercado. Es un aspecto fundamental en cualquier mercado, ¿no? Entonces se necesita complementar con mecanismos, con partes del diseño del mercado que te permitan tener la confianza de que estas condiciones pueden ser identificadas y mitigadas. Por ejemplo, con toda la crisis que hubo en el 2000 de California, una gran preocupación fue que el mercado que se implementara no estuviera impactado por condiciones de manipulación. Entonces, como parte de la estructura del mercado, se tiene un esquema que identifica las condiciones. No quiere decir que alguien lo esté ejercitando, pero identifica condiciones que pueden dar pie a manipulación, sin importar si hay manipulación o no. Simplemente las condiciones estructurales se dan y entonces se aplica un proceso de mitigación. Un participante puede ofertar entre el piso y el techo, que son entre menos $150 hasta $1,000. Pero cuando se identifica que hay condiciones para posible manipulación, esa oferta es mitigada a los costos marginales, sin importar cuál haya sido la oferta, precisamente para tener un salvaguarda del mercado para evitar este tipo de manipulación, porque las condiciones se pueden dar. Al igual, perdón, Sara, te digo, o dale, te vi con ganas de No, entrar. dale tú, No, dale tú. pero en materia de competencia ustedes tienen como una oficina, un monitoreo independiente, además de ustedes, que va evaluando todo, po. Sí, claro, y es toda una estructura que Sí. está diseñada a propósito. Está el operador del sistema de California, que tiene una unidad propia, que es prácticamente la unidad que yo manejo, de asegurarse que el mercado está desempeñándose propiamente. Ya. Aparte, hay una entidad independiente que monitorea el mercado y es completamente independiente, burocráticamente, tecnológicamente, son independientes. Aparte de eso, está obviamente la Comisión Reguladora de Energía, que es la FERC en Estados Unidos, que es la entidad con la que se regula al operador del sistema y a los participantes del mercado. Ellos en sí mismos tienen una unidad específica que se dedica también a monitorear cada uno de los mercados. Y te podría decir que incluso los participantes entre de sí se monitorean porque hay información y eso tiene que ver con la transparencia del mercado. Ponemos información de tal forma que somos tan transparentes como sea posible sin exponer datos confidenciales, pero de tal modo que permite evaluar el desempeño del mercado e identificar condiciones que pueden estar pasando. Entonces tienes estos 4 vertientes de operador por sí mismo, entidad independiente, la entidad reguladora y los participantes mismos con la transparencia que damos, que nos permitan ver a través de todo el mercado para identificar cualquier condición que no es competitiva. Excelente. Tremenda estructura que tiene que estar alrededor, ¿no es cierto?, para poder supervisar también que esto funcione de manera correcta. Imagino que también han detectado, ¿no es cierto?, algunas situaciones. No sé si podemos hacer un pequeño en el último minuto, ¿no es cierto?, haciendo hincapié si han encontrado algo extraño que ha pasado en los últimos años en el mercado. Uy, sí, claro, y te podría decir que hubo varios casos por allá del 2011 que fueron de hecho muy famosos, de ciertas entidades que tomaron ventaja de ciertas estructuras del mercado, diseños del mercado,
y obviamente fue todo un proceso que se siguió, que últimamente fue manejado por la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, se han dado casos, aun cuando se toma todo este esfuerzo de asegurarse que el mercado es robusto y las reglas son claras, siempre debido a la complejidad que existe en un mercado, se pueden dar estas consecuencias que no fueron intencionales, ¿no? Tremendo. Guillermo, Oye, Guillermo, dale. no, te quería, Dos te veces. quería invitar, ¿no es cierto?, a este último minuto que nosotros le damos a todos nuestros invitados, que es para dejar un mensaje, ¿no es cierto?, a todos nuestros queridos radioescuchas acá, a Chile que te está escuchando en este momento, si tienes un minuto de confianza para poder transmitirnos un mensaje, que la radio es tuya. Sí, claro. Siento que hay dos partes muy críticas cuando estamos hablando de este problema tan complejo como tiene que ver con la transición energética. Un aspecto fundamental es, obviamente, ciertos sistemas van más adelante que otros debido a muchos factores, incluyendo las políticas energéticas. Entonces, creo que es muy importante considerar las condiciones propias de cada sistema cuando se mira al otro lado, ¿no? Siempre hay soluciones ofrecidas por otros sistemas que fueron efectivas para esos sistemas, pero una vez que se quieren adaptar a las condiciones propias, se tiene que considerar que son condiciones un tanto diferentes, muy típicas del sistema que se está lidiando. En el caso de Chile, obviamente hay condiciones muy específicas al sistema de Chile, que algunas soluciones que se han implementado en otros lados, incluyendo California, podrían no ser exactamente las ideales. Entonces hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del sistema que se está lidiando. Y la segunda parte que diría es la más importante desde mi punto de vista, tiene que ver con el aspecto humano. Estamos hablando de retos tecnológicos, sistemas muy complejos, incertidumbres que se están manejando. Al final de cuentas, todo es posible debido al capital humano que se tiene. Y últimamente, incluso con la pandemia, esto ha llegado a ser más evidente, ¿no? Se tiene que mantener una visión de forma que se cuente con el capital humano necesario para poder tomar estos retos. Y tiene que ver mucho con el conocimiento. Este ámbito energético está basado altamente en un modelado de alto conocimiento. Un mercado actual, por ejemplo, un sistema eléctrico actual necesita conocimiento no solamente en el área de sistemas de potencia, sistemas eléctricos, pero también de economía, de investigación de operaciones, optimización, de manejo del riesgo, pronósticos de demanda. Últimamente, por ejemplo, una tendencia generalizada, no solamente en el ámbito energético, tiene que ver con la ciencia de datos. La explotación y entender lo que los datos nos están diciendo es un aspecto crítico, es prácticamente lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Usando toda la información que se genera en los mercados para definir y entender qué está pasando, cómo están manejándose las cosas, para tomar decisiones. Muchas de las decisiones y de las rutas que estamos tomando está basado en los datos de cómo está comportando el mercado. Entonces, es un aspecto un poco sensible porque al final del día resulta en la necesidad de tener el capital humano y obviamente eso implica ciertos retos para tener esta amalgama de diferentes conocimientos que se tienen que juntar para poder operar un sistema eficientemente, ¿no? Oye, que es cierto eso. Parece que de repente uno piensa que todo lo podemos seguir manejando ingenieros e ingenieras eléctricos. No se va a poder. Ya se nos escapó de las manos. Es necesario mucha, ¿cómo es la palabra? Complementariedad de visiones y de funciones. Es que con todo lo que Claro. nos contaste, pensar que esto lo podemos resolver con herramientas antiguas, como dice el cliché, no, pues no se puede. Claro. Oye, te queremos agradecer, Guillermo, este espacio de tiempo de tu vida que nos has regalado para poder conversar con nuestros auditores y poder adentrarnos un poco en los desafíos que, tanto los que tienen ustedes y los que se nos vienen a nosotros, que ganas de tenerte en un seminario que algún día dándonos esa experiencia. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Danilo, Sebastián. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Esperamos, ¿no es cierto?, tenerte también a lo mejor en otro programa porque quedaron, yo creo que varios temas ahí en el tintero. Hay muchas cosas interesantes que conversar, muchos temas de futuro. Y bueno, conversando se aprende y conversando se logran los grandes acuerdos, decimos siempre acá
en Hágase la Luz. Y nos vamos, ¿no es cierto?, con una última canción. Nos vamos con Reptilia de The Strokes y nos vemos nosotros la próxima semana acá en Hágase la Luz por TX Plus. Chao, chao. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias.